Imagina ser el rostro de la belleza perfecta en los años 80, la mujer que todos querían ver en el trono, y decidir que tu mayor victoria será, precisamente, no decir nada. Hoy vamos a desvelar el misterio de Blanca Suelves, la mujer que habitó una jaula de oro y que tras 25 años de un matrimonio que parecía inquebrantable, descubrió que la lealtad y el trabajo duro no siempre tienen una recompensa justa cuando los lazos de sangre y las leyes de linaje entran en juego. Esta es la historia de una heredera silenciosa que prefirió la dignidad al escándalo, incluso cuando su mundo se desmoronaba entre juzgados y despedidas agridulces. Para comprender el peso que Blanca ha llevado sobre sus hombros, debemos retroceder en el tiempo hasta aquel año de 1968 en el que vio la luz por primera vez. Su nacimiento no ocurrió en los salones de un palacio madrileño, sino en la lejana Lima, en Perú. Este detalle geográfico, que para muchos podría parecer anecdótico, marcó el inicio de una vida que siempre ha buscado una distancia prudencial con el epicentro del ruido español. Blanca no era una niña cualquiera. Sus padres representaban la unión de dos mundos, donde el apellido es un mandato y la heráldica es el mapa que guía cada paso. Por un lado, su padre, Juan José de Suelves y de Ponsich, marqués de Tamarit y vizconde de Montserrat, aportaba la solidez de una nobleza catalana profundamente arraigada. Por otro lado, su madre, Victoria Eugenia de Figueroa y de Borbón, traía consigo la conexión más directa con la realeza, siendo pariente cercana del rey emérito Juan Carlos I. Imagina lo que supone crecer en un entorno donde las paredes están decoradas con retratos de antepasados que han dado forma a la historia de Europa. Blanca creció entendiendo que su libertad estaba condicionada por una vigilancia invisible. No era solo la vigilancia de los fotógrafos que años más tarde la perseguirían, sino una vigilancia interna, una autocrítica constante heredada de una estirpe que no permite el error. En esa infancia dorada, los juegos en el jardín no eran solo juegos, eran lecciones de protocolo, de saber estar y de comprender que el prestigio es un cristal fino que se rompe con el primer susurro de improcedencia. Ella aprendió a hablar con la mirada y a guardar en su interior los deseos que no encajaran con el diseño que su familia tenía para ella. Pero si hay un elemento que ha inyectado drama y tensión en la biografía de Blanca Suelves, es sin duda el vínculo con el apellido Franco. Esta es la parte de su historia que el público general observa con una mezcla de morbo y fascinación. Al ser bisnieta de Francisco Franco a través de las alianzas familiares, especialmente por el matrimonio de su hermana María Suelves con Francis Franco, Blanca se encontró desde muy joven en el centro de un torbellino político y social. Mientras España intentaba pasar página tras la transición, el nombre de su familia seguía siendo una brasa encendida. Ella vio cómo otros miembros de su círculo íntimo, como la famosa Carmen Martínez Bordiú, abrazaban el foco mediático, convirtiendo el apellido en una marca, a veces polémica y otras veces festiva. Blanca, sin embargo, eligió el camino opuesto, el más difícil y el más solitario. Decidió que su relación con ese legado sería una cuestión de estricta intimidad. Nunca la verías en un plató de televisión defendiendo posiciones políticas ni aprovechando su cercanía al clan para ganar notoriedad fácil. Esta decisión de no escandalizar, de mantenerse en una penumbra elegante, es lo que los expertos en crónicas de sociedad han llamado su mayor acto de rebeldía. ¿Cómo es posible que alguien con tanta información y tantos vínculos con el poder absoluto del siglo XX decida no decir una sola palabra? Ese silencio es lo que la convirtió en una figura casi mística, en una mujer que parecía flotar por encima de las controversias que consumían a sus parientes. Esa actitud de reserva extrema no fue fruto de la timidez, sino de una inteligencia emocional superior. Blanca sabía que, en su mundo, cada confesión es un arma que se entrega al enemigo. Por eso, cuando los años 80 estallaron con su explosión de colores y modernidad, ella se convirtió en el icono que España necesitaba. Una joven de belleza aristocrática, con una mirada que parecía esconder secretos centenarios, pero con una frescura que conectaba con la nueva generación. Su entrada en el mundo de la moda no fue un capricho de niña rica, fue, en realidad, su primer gran grito de independencia. Convertirse en la imagen de Don Algodón fue mucho más que un contrato publicitario. Fue la forma que Blanca encontró para decir que ella podía generar sus propios recursos. En una época en la que las mujeres de la nobleza solían esperar a que un buen matrimonio les diera una posición, ella se puso a trabajar. Subió a las pasarelas, posó para los mejores fotógrafos y se convirtió en la envidia de toda una nación. España se enamoró de ella. No había marquesa ni duquesa que pudiera competir con esa mezcla de sencillez y clase que Blanca proyectaba. Se decía que era la joven más deseada,
la compañera ideal que todo el mundo imaginaba para el príncipe de Asturias. Aquel fue un momento de una presión mediática asfixiante. Imagina que cada vez que sales de casa, un país entero está especulando sobre si serás la futura reina. Blanca tuvo que aprender a vivir bajo ese microscopio, donde cada cita, cada cena y cada salida con amigos era analizada como una cuestión de estado. Fue en esos años de juventud cuando terminó de forjar su armadura. Aprendió que si no les daba nada a los medios terminarían por inventar, pero que si mantenía su dignidad intacta, nadie podría herirla de verdad. Su rechazo a entrar en el juego de las exclusivas y los romances inventados la elevó a un altar de respetabilidad que todavía hoy conserva. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, Blanca experimentaba la soledad de quien no puede permitirse un desliz. Era la heredera silenciosa de un mundo que se desmoronaba y de otro que nacía, y ella se encontraba justo en el medio. Su trabajo como modelo le dio la libertad económica, pero el peso de su linaje le recordaba constantemente que no era una ciudadana común. No podía ir a cualquier sitio, no podía hablar con cualquiera, y cada una de sus amistades era filtrada por el tamiz de la conveniencia social. Fue una época de brillo exterior, pero de una disciplina interior férrea, donde el miedo a defraudar a sus padres y a su apellido era el motor que guiaba su conducta. ¿Crees que una persona que nace con tantos privilegios y bajo una sombra histórica tan potente puede llegar a ser verdaderamente libre, o piensas que el apellido es una condena que marca cada decisión de su vida? Déjame tu opinión en los comentarios porque me interesa mucho saber qué piensas sobre este dilema. El reloj de la historia no se detiene, y para Blanca Suelves, la llegada de la década de los 90 supuso el paso definitivo de la juventud efervescente a la madurez aristocrática más absoluta. Tras años de ser la soltera más codiciada de España, el destino puso en su camino a Joanes Osorio, el duque de Alburquerque. Imagina la escena, el encuentro de dos de los linajes más poderosos y respetados del país. Él, un hombre con una herencia que se hunde en los siglos de la historia de España. Ella, la mujer que había cautivado a la nación con su mirada de hielo y terciopelo. Su boda, celebrada en el año 1996, no fue solo un evento social. Fue la ratificación de un orden establecido que parecía inamovible. Blanche entró en la casa de Alburquerque no como una extraña, sino como la pieza perfecta que faltaba en aquel rompecabezas de nobleza y prestigio. Pero lo que nadie sospechaba en aquel banquete nupcial de ensueño es que Blanca no se conformaría con ser una duquesa de adorno. Ella, que ya había probado las mieles de la independencia económica gracias a su carrera como modelo, no estaba dispuesta a pasar sus días tomando el té y organizando cenas de cortesía. Su espíritu inquieto y su visión empresarial la llevaron a fijar su mirada en una propiedad que cambiaría su vida para siempre, la finca de Soto de Mozanaque. En aquel momento, la propiedad era un diamante en bruto, una herencia de los Alburquerque que necesitaba una mano experta para brillar de nuevo. Blanca vio lo que otros no supieron ver, una oportunidad de oro para crear un negocio exclusivo que se convirtiera en el epicentro del lujo europeo. Durante los siguientes 25 años, Blanca Suelves se convirtió en la verdadera arquitecta de un milagro económico. Imagina a una duquesa de sangre real remangándose para supervisar obras, negociando con proveedores y diseñando cada rincón de una finca para que fuera el escenario perfecto de las bodas más exclusivas de la élite. Ella puso su nombre, su prestigio y su red de contactos al servicio de Soto de Mozanaque. Gracias a su gestión impecable, las marcas más lujosas del planeta, desde las casas de alta costura parisinas hasta las joyerías más exclusivas de Ginebra, peleaban por celebrar sus eventos bajo el techo que Blanca cuidaba con tanto celo. Se convirtió en una empresaria de éxito, pero lo hacía desde la sombra, manteniendo siempre ese perfil bajo que la caracterizaba, permitiendo que el brillo de la finca recayera sobre el apellido de su marido. Aquellos fueron años de una actividad frenética. Blanca compaginaba la crianza de sus hijos, Blanca y Luis, con la dirección de una empresa que no dejaba de crecer. En los salones de Soto de Mozanaque se decidían contratos millonarios y se sellaban alianzas de poder, todo bajo la atenta y discreta mirada de una mujer que sabía que su éxito era en realidad el éxito de la institución matrimonial que representaba. Sin embargo, en el trasfondo de este esplendor se estaba gestando una tragedia silenciosa. Blanche estaba construyendo su vida sobre un terreno que legalmente no le pertenecía. Estaba invirtiendo su juventud, su talento y su energía vital en una propiedad vinculada al linaje de los Osorio, sin sospechar que el amor, al igual que los imperios,
puede desmoronarse cuando menos se espera. La vida familiar transcurría entre la paz del campo y la presión de la vida pública. Sus hijos crecían bajo la premisa de que el privilegio conlleva una responsabilidad extrema. Blanche se encargó de que la discreción fuera el aire que respiraran. No quería que sus hijos fueran carne de cañón para las revistas del corazón, ni que se convirtieran en esos hijos de papá que pueblan las noches de Madrid. Les enseñó el valor del trabajo duro, mostrándoles con su propio ejemplo que ser noble no significa ser inútil. Pero mientras ella se desvivía por mantener la armonía, las grietas en su matrimonio empezaron a aparecer. El desgaste de 25 años de convivencia, sumado a las presiones de gestionar un patrimonio tan vasto, empezó a pasar factura a una relación que toda España creía perfecta. Fue un proceso lento, una erosión constante que Blanca supo ocultar con una maestría casi aterradora. Nadie en los círculos de la alta sociedad sospechaba que la duquesa de Alburquerque estaba viviendo su propio calvario personal. El silencio, que siempre había sido su aliado, se convirtió en su refugio más amargo. Imagina la soledad de una mujer que, al llegar la noche tras una jornada de éxito profesional, se encuentra con el vacío de una relación que ya no la sostiene. No hubo gritos, no hubo escándalos que llegaran a los oídos de la prensa. Solo hubo una tristeza digna, una aceptación de que el cuento de hadas estaba llegando a su fin. Cuando finalmente en el año 2021 se anunció la separación, el impacto fue sísmico. La prensa del corazón no podía creer que la pareja más estable de la aristocracia se rompiera. Pero lo peor estaba por llegar. Al iniciarse el proceso de divorcio, Blanche se encontró con una realidad jurídica devastadora. A pesar de haber sido la motor de Soto de Mozana que durante un cuarto de siglo, a pesar de haber multiplicado el valor de la propiedad con su trabajo, la ley y los acuerdos de linaje eran claros. Ella no tenía derecho a una indemnización que compensara su labor empresarial. Se vio, de la noche a la mañana, despojada del trabajo de su vida y del lugar que consideraba su hogar y su mayor orgullo. Este es el momento más controvertido y dramático de su biografía. Blanca se enfrentó a la frialdad de los juzgados, donde su papel como esposa y gestora fue minimizado frente a los derechos ancestrales de la propiedad de su marido. No hubo reconocimiento económico para la mujer que había levantado un imperio de eventos desde la nada. Fue una lección cruel sobre cómo las estructuras de la vieja nobleza todavía pueden aplastar a quienes, aun perteneciendo a ellas, intentan innovar y trabajar de manera independiente. La indignación en su círculo de amigas más íntimas era total. Pero Blanca, fiel a su código de honor, prohibió cualquier tipo de filtración o ataque público contra el padre de sus hijos. Aquí te lanzo una pregunta que ha dividido a los expertos en leyes y moralidad. ¿Crees que es justo que una mujer pierda el fruto de su trabajo empresarial de 25 años solo porque la propiedad legal pertenece al linaje de su marido? ¿O piensas que el amor y el trabajo en pareja no deberían mezclarse nunca con los negocios para evitar estos finales tan amargos? Cuéntame lo que piensas en los comentarios, porque este caso sentó un precedente polémico en la alta sociedad. Tras el impacto del divorcio y el amargo trago de ver cómo su labor profesional en Soto de Mozana que se desvanecía entre papeles judiciales, Blanca Suelves se encontró frente al espejo de su propia vida. Imagina la sensación de vértigo. A sus 53 años, la mujer que siempre había tenido un papel definido, la modelo de éxito, la duquesa impecable, la gestora brillante, debía aprender a ser simplemente Blanca. Muchos esperaban que este golpe la hundiera, o que finalmente rompiera su silencio para denunciar la injusticia económica sufrida. Pero Blanche no es una mujer común. Ella entendió que su mayor patrimonio no eran las hectáreas de una finca, sino su nombre y su capacidad de empezar de cero con la cabeza muy alta. Fue en ese proceso de reconstrucción personal cuando el amor volvió a llamar a su puerta de la manera más inesperada. Joaquín Güell, un hombre que conocía perfectamente los códigos de la alta sociedad y que también había navegado por aguas mediáticas turbulentas, se convirtió en su compañero de camino. No fue un romance de portadas ruidosas ni de declaraciones apasionadas en televisión. Fue un idilio maduro, forjado entre confidencias en los campos de golf y paseos tranquilos por las calles de Madrid, lejos de los flashes que tanto daño habían intentado hacerle en el pasado. Junto a Joaquín, Blanca encontró un espacio de paz donde no tenía que demostrar nada a nadie, donde su valor no dependía de un título ducal ni de la rentabilidad de un evento de lujo. Sin embargo, la vida de Blanca siempre parece estar marcada por ciclos que se cierran para dejar paso a nuevas lecciones. En marzo del año 2025, tras varios años de apoyo mutuo, la relación con Joaquín Güell llegó a su fin.
La noticia se dio a conocer con la misma sobriedad que ha marcado cada paso de su existencia. Se habló de un desgaste lógico, de una separación amistosa y de un respeto profundo que perduraría para siempre. Una vez más, Blanca demostró que se puede terminar una historia de amor sin necesidad de dejar heridos en el camino. Su elegancia en la despedida volvió a dejar sin argumentos a quienes buscaban una grieta de resentimiento en su carácter. Se quedó sola, sí, pero con una libertad que nunca antes había experimentado de forma tan plena. Y fue precisamente en esa soledad donde Blanca Suelves decidió dar un golpe de efecto que nadie vio venir. En un mundo obsesionado con la juventud efímera y los filtros de las redes sociales, ella decidió regresar al lugar donde todo empezó, la pasarela. A sus 57 años, se convirtió en la imagen de la Semana de la Moda de Madrid, la Mercedes-Benz Fashion Week. Verla caminar de nuevo ante los focos no fue solo un acto nostálgico, fue una declaración de guerra contra el olvido y contra quienes pensaron que su tiempo había pasado tras el divorcio. Blanca desfiló con una serenidad que solo otorga el haber sobrevivido a las tormentas más duras. Cada paso suyo sobre la pasarela decía que ella seguía siendo la dueña de su imagen y de su destino. Sus hijos, Blanca y Luis, han sido los testigos silenciosos de este renacimiento. Blanca, la hija, ha heredado no solo la belleza de su madre, sino esa capacidad de trabajar en el mundo de las finanzas sin permitir que su apellido sea una distracción. Luis, por su parte, se ha formado internacionalmente para ser un hombre de su tiempo, respetando el legado de los Alburquerque pero con los pies en la tierra que su madre le enseñó a pisar con humildad. En ellos, Blanca ve reflejado el éxito más real de su vida, haber criado a dos personas libres de la toxicidad del foco mediático, capaces de navegar por la vida con la misma discreción y honor que ella ha defendido como un tesoro sagrado. Hoy, Blanca Suelves es el símbolo de una aristocracia que ha sabido adaptarse sin perder la esencia. Su vida nos enseña que el silencio no es una debilidad, sino la forma más refinada de la resistencia. Ha habitado una jaula de oro, ha gestionado imperios para otros y ha sufrido la frialdad de las leyes de linaje, pero al final del día, ella ha emergido como una mujer invulnerable. Su historia es la crónica de un escándalo silencioso, el de alguien que decidió ser fiel a sí misma por encima de las expectativas de una sociedad que siempre quiso verla caer o verla gritar. Blanca sigue caminando hoy por Madrid, con esa luz tamizada que solo poseen las personas que han hecho las paces con su pasado. No guarda rencor por el patrimonio perdido, ni por los años de sacrificio no reconocidos legalmente. Ella sabe que su verdadera victoria es poder mirar a sus hijos a los ojos y saber que les ha dejado un legado de integridad que no se puede comprar con dinero, ni se puede heredar con un título. Su vida es, en definitiva, la prueba de que incluso bajo el peso de los apellidos más cargados de historia, siempre es posible construir una identidad que sea, ante todo, auténtica y libre. Llegamos así al final de este relato sobre una mujer excepcional que nos ha enseñado que la clase no se compra y que la dignidad es el único lujo que nadie te puede arrebatar. Blanca Suelves seguirá siendo ese enigma fascinante que nos recuerda que, a veces, para ser verdaderamente escuchada, no hace falta levantar la voz, sino simplemente vivir con una coherencia inquebrantable. Su trayectoria desde las pasarelas de juventud hasta su madurez triunfal es una lección de vida para todos nosotros. Si te ha conmovido esta historia de superación, elegancia y lucha silenciosa en el corazón de la alta sociedad, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal, Cotilleos de los Famosos. Aquí seguiremos desvelando las verdades más profundas de las figuras que marcan nuestra historia, siempre con el respeto y la pasión que merecen. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del video y por ser parte de nuestra comunidad. Tu interés es lo que nos impulsa a seguir buscando la verdad detrás del brillo de las celebridades. No te vayas todavía, porque ahora verás en pantalla otros videos de nuestro canal que te van a atrapar por completo.